Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestra serie Los caminos del hombre sin Dios. Y este es el tema número 4 de esta serie. Y continuamos con nuestro tema ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 4. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 4. Hoy abordaremos otros caminos del hombre sin Dios con los cuales él utiliza para justificarse que va al cielo y que tal vez cuando llegue al juicio final podrá decirle a Dios por qué merece entrar al cielo. Y tal vez mencionar alguna de estas cosas que hoy durante estas lecciones hemos mencionado. Es interesante, hermanos, es interesante el cómo el hombre le da poder a lo que hace y cree que por ello es merecedor de ir al cielo, diciéndose a sí mismo que ha hecho algo increíble, que es de la manera que merece entrar al cielo por algo eterno. O sea, cree que merece entrar a lo eterno por algo temporal que ha hecho. Pero bueno, no vamos a crear más preámbulos de esto. Vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Como introducción podemos decir el cómo el hombre en estos caminos que vamos a analizar, el hombre piensa que Dios necesita de él. Y eso es una manera muy vana de pensar. Pensar que Dios necesita de mí, que Dios necesita mi dinero, que Dios necesita mi tiempo. Y hemos puesto, o muchas gentes han puesto, como que Dios no es Dios si yo no creo. Como que Dios no es Dios si yo no doy. Como que Dios no es Dios si yo no hago ciertas cosas. Y obviamente estamos muy equivocados. Porque Dios era antes de la creación. Antes de que nada existiese, Dios ya era. Por eso se le llama el yo soy. ¿Por qué? Porque Él siempre está presente, siempre. Pero vamos a entrar al camino número 6. El camino número 6 es, que muchos pueden decir esto, doy diezmos y ofrendas a la iglesia. Muchos pueden corroborar esto. Muchos pueden decir, es que yo creo que voy al cielo porque doy diezmos y ofrendas a la iglesia. Y analicemos este camino, que muchos por ahí lo dicen, que de verdad, y que algunos que han visitado el infierno, que supuestamente esas personas que han ido al infierno, dicen que encontraron ahí personas que porque no diezmaban y no ofrendaban, estaban ahí. Y eso es una manera muy, eh, vamos a ponerlo así, ignorante de pensar. Porque hay que analizar con las escrituras si esto es verdad. El que yo no ofrende o no diezme me va a llevar al infierno. Pero analicemos este camino a la luz de la escritura. Porque si esto fuese así, entonces los ricos son los más seguros de ir al cielo. Los ricos son los más seguros. Porque ellos básicamente tienen todo el recurso para lograr este camino. ¿Cuál? El dar diezmos y ofrendas, hasta a lo mejor más del diezmo, para asegurar un lugar en el cielo. Pero Dios sin duda recompensa a los que ofrendan de sus bienes para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Pero veamos un verso de lo que Dios dice con respecto a esto. Allí en el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6, vemos este pasaje. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí puse este mismo verso en la versión lenguaje actual. Dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. O sea, una mejor obra. Tal vez uno podría decir, bueno, yo con este diezmo puedo hacer un gran convento. Yo con este dinero que puedo ofrendar, puedo hacer un hospital. O puedo hacer
tal vez contratar mucho transporte para transportar a gente o llevar mucha eh, comida a aquellos que no lo tienen o llevar mucha alimento a aquellos que de verdad lo padecen, que llevar agua embotellada y muchas cosas. Y no estoy diciendo que eso sea malo. De hecho es muy bueno y de hecho es muy bueno que tal vez una congregación impacte su ambiente social donde está esa congregación. Sin embargo, no debemos caer en el error que porque estamos haciendo esas cosas, estamos asegurándonos un lugar en el cielo. Eso es completamente errado. O sea, ya lo vimos en lecciones pasadas, no por obras para que nadie, o sea, no podemos hacer una obra para ganarnos el cielo. Y aquí podemos ver otra, o sea, aún nuestras mejores obras, o sea, aún tu mejor diezmo, la mejor cantidad de dinero y de ceros que tú puedas brindar, no te aseguran nada. Para Dios es como un trapo sucio. ¿Cuál sería la cantidad de dinero digna? Bueno, aún esa cantidad que podamos pensar que es algo indigno para Dios. Cuando tenemos ese pensamiento de que me estoy ganando el cielo, es algo que es impensable. Es como que, ¿cómo podríamos ganar algo eterno que está aquí arriba con algo terrenal? O sea, es impensable, es como querer comprar la eternidad con algo que se degrada en años. Es algo impensable, es algo que no tiene el mismo valor. Pero veamos otro pasaje. Allí en Santiago, capítulo 2 verso 15, nos dice lo siguiente. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, veamos, aquí pone dos cosas importantes. Desnudos es que requieren pues abrigo, requieren ropa, requieren algo para cubrirse. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento, o sea, tienen hambre, tienen necesidad, y esas dos cosas se sufragan con dinero. O sea, para nosotros ir a una tienda y comprarle un suéter, comprarle una chamarra, comprarle un vestido, comprarle un pantalón, necesitamos dinero. Entonces, si yo lo tengo, puedo comprar algo para ellos. O cómo se compra, bueno, comida, bueno, pues con dinero. O sea, voy al mercado, voy a un centro comercial, voy a un lugar donde vendan comida, yo puedo comprar comida y dárselas. Lo dice, si alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, o sea, imaginémonos que yo doy un diezmo, una ofrenda para sufragar esa parte de esa necesidad que hay. ¿No? Hay una necesidad de que un hermano tiene una necesidad de un suéter. Y yo diezmo o yo ofrendo para que esta necesidad sea sufragada. O yo diezmo, yo ofrendo para que podamos llevar comida a esa persona necesitada. ¿No? Pero nos dice que el actuar así no es para ganarte un, un lugar en el cielo. Lo que aquí Santiago está hablando es que aunque tú hagas eso es porque lo estás haciendo no para ganarte el cielo, sino porque vas rumbo al cielo. Es una cosa muy distinta. Y muchos han puesto ese tipo de acciones como que mucha gente se está ganando el cielo por ser muy caritativa, cuando es algo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos hacer. Pero alguien que ya es salvo, que ya está camino al cielo, su vida es que ve una necesidad de alguien y la sufraga, pues obviamente muchas veces con dinero, que es lo más pues razonable. Y no por eso ya se está ganando el cielo, sino más bien cuando uno ya es ciudadano del cielo, hacemos obras para demostrar que vamos hacia allá. Y pone que alguien que ya va camino al cielo es que tiene compasión y utiliza el recurso monetario para demostrar la misericordia y el amor de Cristo en él. Fíjate, utiliza el recurso monetario para demostrar la misericordia y el amor de Cristo en él, no para ganar un lugar donde él ya está por medio de Cristo.
Pero pasaré a citar otro verso. ¿Qué podemos decir de este verso? Lucas capítulo 21, verso 1. Aquí está hablando el maestro. Y ahí vemos la ofrenda de la viuda. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, a ver, aquí parece que se contradice el pensamiento. ¿Por qué? Porque Cristo no alabó. ¿Por qué Cristo no alabó a los ricos? Ahí dice que los ricos echaban ofrendas en el arca de las ofrendas. Entonces, si eran ricos, pues nos imaginamos la cantidad que ellos echaban. Dice ahí, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. O sea, según la premisa que estamos estudiando, que es yo doy diezmos y ofrendas a la iglesia, ¿quién tendría más posibilidades aquí de ir al cielo? Pues los ricos. Ellos tendrían más posibilidades porque ellos tienen más recursos monetarios que esta viuda que pues era muy pobre. Y dijo, vea lo que dijo, lo está diciendo Dios mismo. Cristo mismo lo está diciendo. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, eso se debe a que tener el pensamiento de esa manera es un total error. Pensar que porque yo doy cierta cantidad yo tengo un lugar asegurado. Es un total error que no te puedes permitir pensar. Los ricos echaban mucho dinero, claro que sí, porque ellos pensaban que Dios se sentía contento con las grandes cantidades de dinero y de monedas que ellos podían echar. Pero ¿cómo impresionar a aquel que es dueño de todo? ¿Cómo poder impresionarlo? Y muchos en la época de Jesús pensaban como ahora muchos piensan, y es que si eres rico y tienes y das, pues es señal de que Dios está contento contigo. Y puede ser, y pues casi compran su entrada al cielo. Pero Jesús nos dice que eso no necesariamente es cierto, porque Dios no ve lo que los hombres ven, Dios ve el corazón. Y si exteriormente ellos echaban mucho, pero veamos, entra en escena una viuda. Y vamos a decirlo así, el lado contrario de la riqueza es la pobreza. Y alguien que si lo vemos en el punto que estamos hablando, pues no tiene ninguna oportunidad de ganar el cielo. No tiene ninguna oportunidad. Pero veamos lo que dice el maestro. Sigue diciendo ahí el versículo 3, dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Aquí la palabra sobra viene de una palabra griega que significa alguien que está echando una cantidad por encima de otra. Eso significa. O sea, no está diciendo que lo que se gastaron algo y lo que les sobró de cambio, no. La idea que da aquí la palabra griega es que como que había una competencia, como que veía un rico y vamos a ponerlo así, el rico echaba un billete de tres ceros y entonces llegaba el otro hombre y echaba un billete de cuatro ceros. ¿Cómo es esto? Una, una cantidad por encima de la otra. O sea, ellos estaban dando no porque de verdad estuvieran agradecidos con Dios, sino estaban dando por competencia. Estaban dando por demostrar que ellos eran más piadosos, pero no a la manera de su corazón, sino a la manera de lo que daban. Y tal vez para los hombres era muy piadoso, pero la opinión que importa no es la de los hombres, importa la opinión de Dios. Entonces, la viuda echó más porque su corazón confiaba en Dios. Los diezmos y ofrendas no compran la entrada al cielo, no compran la entrada al cielo. La redención del alma es de gran precio y no hay suficiente tesoro en todo el mundo para redimir a un solo pecador. No hay suficiente oro y plata para poder redimir a un solo pecador. La salvación no es algo que se gane, no es algo que se gane o que se compre, sino es algo que se recibe por la fe. Entonces no es algo que se pueda comprar. El cielo nadie lo puede comprar. No es algo que se pueda ganar. No, no, es una total eh, ignorancia de la eternidad. Vamos a ver otro pasaje. Ahí en Mateo, capítulo número 16, verso 24, voy a leer este pasaje en versión lenguaje actual. Vean lo que dice. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad.
Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, o sea, salvar su vida aquí tiene la connotación de que yo nada más ver por mí, nada más ver por mí, yo quiero mis sueños, yo quiero mi voluntad, yo quiero mis anhelos personales, aunque no esté Dios, pero yo quiero lograrlos. Si ustedes no más se preocupan por su vida, la van a perder. ¿Qué quiere decir la van a perder? Significa ustedes al final se van a encontrar con la condenación. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve, vean ese último verso, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Y en esa última frase es la que nos llama más la atención. Nadie puede dar nada para salvarla. Nadie. O sea, más claro no se puede dar. Nadie puede dar nada para salvarla. O sea, no hay dinero, no hay cantidad, no hay diezmo, no hay ofrenda que pueda rescatar un alma. No estoy diciendo que el diezmo y la ofrenda no se deban de dar. Claro que sí. Son cosas que Dios ha impuesto para el sustento de sus siervos y el sustento de la iglesia. Pero no podemos dar con el pensamiento de que entre yo más de dinero, más me gano el cielo. No es cierto. No nos engañemos de esa manera. Nadie puede dar nada para salvarla. Nadie. Entonces, decir que vamos al cielo porque damos diezmos o ofrendas es como decir que tu alma tiene un precio. ¿Cuánto sería el precio de tu alma? Pues creo que no tiene precio. Por eso dice, nadie puede dar nada para salvarla. Nadie. Entonces, este camino es un total error. El pensar que yo porque doy diezmos y ofrendas, estoy teniendo un lugar en el cielo cuando eso no es verdad. Y eso tampoco, entonces quiere decir que eso tampoco es verdad que alguien que tal vez esté en el infierno, que digan esos porque están en el infierno porque no diezmó, eso tampoco es verdad. Tal vez lo correcto sería decir está en el infierno por codicioso, por avaricioso. Esa es otra cosa, porque la avaricia y la codicia es un pecado. Es un pecado. Y el que no alguien no diezme no es en sí el pecado en sí, sino es porque no lo hace. Y eso ya entraríamos en otro rubro que no vamos a abordar hoy. Vamos a pasar a eh, a otro camino más que vamos a analizar el día de hoy. El camino número 7. Y es asisto a la congregación con regularidad. Se parece esto mucho a lo que antes decía, ¿no? Que pertenecía a una congregación. Otro camino anteriormente que analizamos, que yo pertenezco a una congregación. Ahora aquí es, yo asisto a una congregación con regularidad. O sea, tal vez sí, yo no soy a lo mejor muy devoto, pero yo los domingos nunca fallo. Los domingos nunca fallo. Para aquí, en el sentido de asistir, hermanos o personas que nos ven, es privilegio y deber de todo cristiano el congregarse con aquellos que comparten su fe y devoción. Pero el hecho de asistir con puntualidad y reverencia a la iglesia, así como otras buenas obras que podríamos enumerar, no nos hacen merecedores del cielo. No nos hacen merecedores del cielo. Es como pensar que solo asistiendo a la universidad o solo entrando a cierta clase, pero sin entregar tareas, sin entregar trabajos, sin entregar proyectos, la materia está resuelta. Es impensable, cuando para eso se requieren otra serie de requisitos. Recordaremos una historia que ya tocamos con anterioridad, pero ahora es momento de ver otro punto en esta historia. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26, veamos aquí nuevamente recordamos esta historia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero que vean esa parte. Dice que había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Veamos la escena.
Vemos a un hombre que había asistido al templo, había asistido al templo de Jerusalén. Y si esto hacía, quiere decir que no era la primera vez que lo hacía. Tal vez ya había varias veces que había ido al templo de Jerusalén, que asistía tal vez con regularidad, con frecuencia, pero algo le faltaba, algo le faltaba. ¿Qué le faltaba? Le faltaba entender el Evangelio, le faltaba saber de Jesús. Así es, este hombre etíope, eunuco, rico, no tenía algo valioso y tal vez lo intentaba. Sin embargo, el cielo estaba muy lejos de él, muy, muy lejos de él. Continuamos con el relato. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Quiero que vean esa pregunta. ¿Pero entiendes lo que lees? Felipe le dijo que sí entendía. Y esa sola pregunta nos dice mucho. Y es que sí, muchos asisten regularmente a cierta congregación. Sí. Y eso está bien. No decimos que no esté bien, está muy bien, pero no sirve de nada para salvación. No sirve de nada, porque lo hacen sin entendimiento. Porque asistir a una reunión cristiana es mucho más que solo ir y sentarse y escuchar a alguien por 30 o 50 minutos. Es como decir que si tú ves ahorita este video tú te vas a salvar. Es una completa mentira. No es cierto. Porque para la salvación no, Dios no dijo que vieras un video. Dios dijo que creas. Entonces, uno de los propósitos de ir a la congregación es ser enseñados, no ser salvados. Por eso dice, ¿entiendes lo que lees? O sea, vamos a la congregación a que yo pueda entender lo que leo. Es obvio que sí. Ahí lo dice, ¿entiendes lo que leo? O sea, había ido a Jerusalén, pero no entendía muchas cosas. ¿Y cómo podré, dice ahí, si alguno no me enseñare? Eso nos dice que en la congregación vamos a ser enseñados y no a ser salvados. Es muy distinto. Vamos a la congregación a ser enseñados, no a ser salvados. La salvación ya está. Entonces, pasamos al siguiente verso. Dice ahí 8:32 de Hechos. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ese último verso tiene mucha información que nos va a ayudar a entender este principio. Primeramente, Felipe no le dijo, no sabes qué, regrésate a Jerusalén para que puedas bien ser salvado. No le dijo eso, sino dice que le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, la congregación en la que tú asistes debe mostrarte el Evangelio de Jesús para que puedas entender el plan de salvación. Pero el solo hecho de asistir a una congregación no salva a nadie. No salva a nadie. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no está en un lugar, en el sentido de que vea ese lugar y ahí está la salvación, o vea el otro lugar y ahí está la otra salvación. No,
La salvación está en una persona. En una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Entonces, podemos mencionar por sí, también hay muchas personas que asisten a congregaciones que no, donde no predican el Evangelio de Jesús. No lo predican. Y no necesariamente esas personas que asisten a esa congregación tal vez pueden ser muy sinceras, pero están camino al infierno. ¿Por qué? Porque lo que salva no es el lugar, lo que salva es el Evangelio de Jesús. Entonces, podemos concluir. Y voy a concluir con este pasaje. Juan capítulo 9, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mira, este hombre estaba como el etíope. ¿Cómo, cómo, cómo lo, ¿Cómo lo entiendo si no hay nadie que me lo explique? Y entonces dice que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Conocer a Cristo, conocer a Jesús mismo, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino y anduvo entre nosotros y vimos sus obras y vimos sus milagros y oímos sus palabras y que fue negado y fue entregado en manos de pecadores y que fue golpeado y azotado y fue crucificado y fue sepultado, pero el tercer día Él resucitó y vive y está sentado a la diestra de Dios. Por eso dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y ve de lo que le dice el versículo 37, y le dijo, Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese ciego de nacimiento, que ese es el contexto de este pasaje, se salvó no por el lugar a donde iba, no por ofrendas y no por ofrendas y diezmos, no se salvó por eso, se salvó porque le fue anunciado el Evangelio de Jesús y cuando lo entendió, creyó y adoró. Eso es lo que tienen que hacer las personas que tal vez hoy están pensando que porque asisten a cierta congregación van a ir al cielo. Créeme, si estás pensando así, te vas a encontrar con tinieblas cuando mueras. No dejes que esos pensamientos se lleven o te lleven a un lugar eterno sin descanso. El Señor anhela darte vida eterna, pero no es por el lugar a donde asistas o por cuánto dinero des. El Señor da vida eterna a aquel que cree en Jesucristo y le adora. Muchas gracias por escuchar esta cápsula, este video. Dios te bendiga. Nos veremos en otra ocasión con otra enseñanza más. Dios te bendiga y te guarde en esta tarde. Hasta luego.